buenas tardes con todos los que nos acompañan una vez más en nuestro miércoles de conversatorio. El día de hoy hablaremos sobre el derecho de la ternura. Esta vez decidimos vincularnos con tres invitados especiales. Kevin Gómez, quien es egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, se encuentra cursando el bachillerato en Ciencias Bíblicas. La filosofía y la teología son de sus más grandes hobbies, además de leer y jugar videojuegos. Lidera la iniciativa del Círculo Apologético Juvenil Pentecostal Topics. Aarón Núñez, quien se considera una persona que observa y respira, es amante de la filosofía, el cine y los videojuegos. Y Ángel Elger, que nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 4 de enero de 1983. Es psicólogo y le gusta el fútbol y la gastronomía peruana. Te doy el pase, Celito, para que comencemos con este conversatorio del día de hoy, que está muy bueno. Listo, gracias, Ani. Bien, entonces, ahora que conocemos un poquito más, de hecho los vamos a conocer ahora en cada una de sus intervenciones más, voy a, de hecho, dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos, para que podamos interactuar un poco de forma más directa. Y recuerden siempre que estos conversatorios justamente tienen el objetivo de compartir acerca de los temas que traemos. En este caso, vamos a hablar acerca de la ternura y de cómo, de hecho, es un tema que, como decíamos mientras preparábamos esto, es un tema que no hablamos usualmente, ¿no? Es algo que de pronto permanece oculto entre nuestras relaciones íntimas, de pronto en nuestra vida cotidiana, y lo hablamos y nos relacionamos de forma tierna, de forma cuidadosa, únicamente en estas esferas. Sin embargo, creemos que es súper importante que se empiece a hacer más visible, de hecho, la posibilidad de que la ternura revoluciona muchos ámbitos y de diferentes maneras. ¿Cómo vives tú la ternura? Bueno, son tres preguntas en una. Así que, ¿cómo vives tú la ternura? ¿Qué te han contado sobre ella? ¿Qué te han contado sobre la ternura? ¿Y qué significado tiene la ternura para ti? Así que te doy paso, Aarón, para que nos puedas comentar. Hola. Bueno, primero quisiera agradecer por brindar un espacio para conversar, porque o sea, por entender que la curiosidad es de todos, ¿no? Y cualquier persona, o sea, tenemos cosas que decir, ¿no? Y en este caso la ternura es algo muy poco dialogado, ¿no? Pero que está muy presente, ¿no? Y bueno, primero eso, ¿no? Agradecer, ¿no? Y de ahí ya, responder. ¿Cómo vivo yo la ternura? Bueno, mis experiencias con la ternura son varias en realidad. Mucha gente me ha considerado o me considera a mí una persona tierna. Y es gracioso porque no es necesario que me digan eres tierno, o sea, son sus gestos, ¿no? O sea, creo que la ternura vive implícitamente, ¿no? Antes de dialogarla, que es, por ejemplo, cuando te ven y te dicen, oh, qué lindo, o es como que sonríen cuando te ven, ¿no? Haciendo algo, ¿no? Desde que yo soy muy pequeño, siempre he hecho cosas, pero sin querer inspirar ternura, o sea, simplemente porque soy de alguna forma, ¿no? Actúo de determinada manera y genero esa reacción, ¿no? Y entonces siempre me preguntaba por qué, o sea, por qué lo que he hecho da risa o por qué lo que he hecho genera esos suspiros o algo por el estilo, ¿no? Bueno, como la pregunta es cómo la vivo, mi primera vivencia sería curiosidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Yo simplemente estaba acá haciendo mis cosas y de repente, o sea, un estímulo me distrae y veo a la persona haciendo eso, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que eso era ternura, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y uno no es tonto, ¿no? O sea, si tú sabes que tú tienes una determinada acción y que generas esa reacción, pues entonces, o sea, no puede evitar como que identificarse con eso, ¿no? Ah, bueno, a pesar de que no quiera, soy una persona tierna o hago cosas que generan ternura.
Y con el paso del tiempo lo utilizo en situaciones, principalmente creo que en mi relación de pareja, ¿no? O sea, muchas veces cuando hay discusiones, por ejemplo, ¿no? Y yo no quiero salir muy afectado porque quizás fui yo el que realmente es el más responsable de una situación fea. Entonces, pues adopto mis actitudes tiernas para intentar como que bajar la cólera o algo por el estilo. Entonces, esa es una forma en la que yo vivo, utilizo, ¿no? Y vivo la ternura, ¿no? Y por otro lado, em, está ah, no sé si será muy, o sea, si este es un espacio en el que puedo compartir algo así, pero la ternura también tiene un componente sexual. O sea, creo que la ternura también funciona como iniciador del sexo. O sea, siento que tiene un componente sexual, a pesar de que normalmente, o sea, tiernos son los bebés, ¿no? O sea, cualquiera diría que la ternura es un elemento más, no sé cómo decirlo, no sé si hay un término, pero más inofensivo, aunque no sé qué tendría de ofensivo el sexo, pero bueno. Pero igual, siento que tiene ese componente, porque sé que funciona. También se puede utilizar la ternura como que para crear momentos pasionales, por así decirlo, ¿no? O pasión en sí, no necesariamente termina en sexo, quizás un abrazo o un beso, ¿no? Que se acaba allí, pero que, o sea, has generado eso, ¿no? Em, y bueno, esa es la forma en la que yo, eh, no, a ver, actitudes tiernas también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué actitudes tengo que he visto que generan ternura? Sería, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo y me concentro mucho, siento que genero ternura, quizás porque me estoy mostrando vulnerable, ¿no? O algo por el estilo. Eh, Esa sería la primera, para no alargar mucho. ¿Qué me han Ok, ok. contado? La segunda sería qué me Sí, han contado, ¿no? Sobre la ternura. sí. Ya, nadie me ha contado nada sobre la ternura. Es más, cuando me dijeron que íbamos a hablar de ternura, recién comencé a teorizar y conceptualizar. Lo único que he escuchado sobre la ternura es que me han dicho, eres tierno. Es nada, nada más, eso es todo. Así que, así que el tiempo que me comí respondiendo a la primera, lo ahorro acá en la segunda. Súper cortita. Y la Y, última, ¿qué significado tiene para ti? ya, yo felizmente me dijeron que íbamos a hablar sobre esto porque suelo pensar mientras hablo y esto tomaría mucho tiempo. Pero ahora que le he dado algunas vueltas a la idea, siento que la ternura eh, es como, o sea, siento que la ternura está muy, muy, muy relacionada con la vulnerabilidad. O sea, creo que están muy ligadas. No sé qué tantos otros elementos pueden haber allí, pero principalmente está el hecho de que cuando tú sientes ternura por alguien es porque está haciendo gestos o actitudes que tú sientes que demuestran su vulnerabilidad y por lo tanto siento que las personas perciben que están recibiendo un poder sobre las demás. Es como si yo le estuviera diciendo a los demás, mira, esta actitud que estoy haciendo, o sea, si me interrumpes me voy a molestar, ¿no? O, por ejemplo, un bebé, ¿no? Cuando lo ves, ¿por qué te genera ternura? Porque sabes que va a ser muy fácil para ti hacerle daño si tú quisieras, pero no lo haces porque, bueno, eres un ser humano y tienes empatía y todo lo demás, pero lo ves allí, ¿no? Indefenso, vulnerable, propenso a que cualquier cosa le pase y sin embargo ahí luchando, ¿no? Luchando para caminar, para voltearse o hacer algo, ¿no? Entonces, siento que es como que esa lucha de las personas en el que tú puedes ver realmente de forma casi, casi, o sea, casi puedes tocar su esfuerzo por querer lograr algo, pero sabes que realmente, o sea, cualquier cosa que tú puedas hacer le puede hacer daño y sin embargo, allí están y lo siguen mostrando. Entonces, creo que eso es principalmente la ternura, ¿no? Y creo que la razón por la cual es tan valiosa o por la cual genera todas estas reacciones es principalmente porque te da confianza, ¿no? O sea, te sientes privilegiado por ser tú la persona que estás allí recibiendo esa información, ¿no?
Por ejemplo, a veces mi pareja percibe, siente que estoy siendo tierno cuando me ve esforzándome para, no sé, para mejorar en algo o hacer un poema o algo por el estilo. Entonces, es como que normalmente cuando tú vas a hacer algo, lo que los demás ven es el resultado, ¿no? Y cuando lo haces bien, te dicen, ¡ay, qué chévere! Lo has hecho bacán, qué bacán, recibes premios y todo lo demás, ¿no? Y ganas respeto y todo lo demás. Pero la persona que te ve todos los días caerte una y otra vez e intentarlo, sabe que no es fácil y tiene el privilegio de recibir esa información de primera mano, ¿no? Entonces, siento que esa vulnerabilidad está muy, o sea, esta ternura que se genera está muy relacionada con eso, ¿no? Con la vulnerabilidad y el privilegio que uno tiene de recibir de primera mano esa información, ¿no? De que la persona que está ahí te está mostrando eso. Básicamente hasta ahí he llegado. Ok, ok, me parece interesante. Aquí dos comentarios de Yosibet que nos dice, ¿no? Interesante, la ternura vive implícitamente. Me parecía interesante que tú comentabas, ¿no? Que desde pequeñito las personas así te percibían. Y otro de los comentarios que me gustó mucho y dice, la vulnerabilidad es mostrarte tal cual eres con las personas que quieres. Esto que decías, ¿no? Con cómo tú lo vivías con tu pareja. Y bueno, sin más, Kevin, también te doy el pase a ti para que continúes tú respondiéndonos a estas preguntas. ¿Cómo vives tú la ternura? ¿Qué te han contado sobre esta? Y pues, ¿qué significado tiene la ternura para ti? Dale. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Creo que al igual que Aaron me siento bastante inexperto en el tema, pero espero lo que pueda compartir les pueda ayudar. Bien, ¿cómo es que vivo la ternura? Diría yo que como un redescubrimiento constante. Formo parte de un grupo, por ejemplo, yo vengo desde pues un contexto ingenieril, pero también de lectura de ciencias sociales, o sea, más nerd no puede ser. Y pues como tal es difícil ejercer algunas actividades sociales. Es decir, en todo ese tiempo de meditación que también pues tengo, debido a que me gusta mucho la actividad filosófica, eh, me empecé también a preguntar cómo es que la ternura importa en nuestra sociedad en sí. Y debido a que formo parte de un grupo también que se enamoró en tiempos de pandemia, pues empecé a preguntarme algunas más cosas, ¿verdad? Y pues eso, para mí la ternura la vivo constantemente redescubriéndola, porque aunque no la hayas aprendido, aunque no la hayas leído en un manual, pues de alguna manera ya como ser humano has absorbido la información y tienes algún concepto. Probablemente no seas consciente, pero lo tienes por allí. Ahora, ¿qué es lo que me han dicho sobre ternura? Pues en la misma línea, como decía Aaron, pues lo han asociado bastante a lo que es la vulnerabilidad, pero también yo diría que hacia la debilidad, ¿no? He sido del gran grupo de varones que ha recibido el clásico discurso de, oye, no tienes que llorar porque pues los hombres no lloran, ¿no? Son fuertes. Y lo he recibido más de una vez. Entonces, pues eso es lo que me han dicho sobre la ternura. Bueno, eso y varias cosas que no las quiero decir para que nadie llore. No, bueno. Ahora, ¿qué significado tiene la ternura para mí? Pues yo diría que más que debilidad, que es el discurso que he recibido, la ternura tiene que ver con el factor humano, digamos, y considero que es algo súper necesario en toda la sociedad. Mi acercamiento más cercano a la ternura podría ser a través de Kusianovich y su propuesta de pedagogía de la ternura, donde él investiga, ¿no? Y dice, el ser humano tiene una necesidad afectiva, necesita afecto, es necesario. Y si es que no consideramos eso en la pedagogía, entonces no vamos a lograr los resultados que esperamos. Entonces, me pregunto si es que es necesario en la pedagogía, que es básicamente todo el proceso de enseñar, es necesario para la sociedad en sí, porque vivimos aprendiendo constantemente. Y pues creo que la ternura es lo necesario para relacionarnos como seres humanos, en la medida que somos humanos. Ok, de hecho, qué interesante, ¿no? Me gusta mucho porque
creo que podemos sacar varias opiniones pues, de nuestros tres ponentes. Y justamente, muchas gracias, Kevin. A continuación también vamos a pasar con algunas otras preguntas. Si ahí ustedes también tienen preguntas, pueden dejárnosla por el chat. Y pues también se nos unió Ángel, nuestro tercer ponente. También te voy a dar el pase, voy a repetir las preguntas para que ahí las tengas. Y nos gustaría que brevemente quizás nos puedas comentar también, ¿cómo vives tú la ternura? ¿Qué te han contado sobre esta y qué significado tiene para ti? Sí, te doy el pase. Bueno, primero que nada agradecer a toda la gente de Vinculando, a todos los practicantes que están ahí, que bueno, que siempre los escucho y tocan temas tan interesantes que me hacen pensar. Y bueno, con respecto a la ternura, también, como decían los compañeros anteriormente, es la primera vez que me pongo a pensar acerca de la ternura. Y entonces estuve buscando un poco de información y es un tema bastante complejo porque hay autores que lo plantean como una suerte de emoción básica, como hemos visto en anteriores talleres, ¿no? Como por ejemplo la alegría, la ira, cómo gestionar esas emociones. Y la ternura todavía no hay una definición cerrada acerca de lo que es, pero hay algunas características que podemos resaltar. Primero, que es algo momentáneo. De hecho, hay estudios experimentales donde a un grupo de personas les pasan, por ejemplo, algún fragmento de una película donde hay una situación de cariño, de cuidado, ¿no? Como decía también el anterior expositor, se relaciona mucho a la ternura con el hecho de brindar cariño, de brindar sostén, sobre todo a un otro que por ahí está en una situación de vulnerabilidad. Esa es una de las definiciones. Y es un impulso hacia un comportamiento tierno fundamentalmente y cuidador, ¿no? Tiene que ver sobre todo con eso. Y cuando yo lo pienso en mí, desde el punto de vista subjetivo, sin duda algo que me genera muchísima ternura tiene que ver con mi hijo, que hace poquito lo conozco y cada vez que lo veo me da una sensación de cariño totalmente distinta a la que viví en otro tipo de vínculos. Y algo importante con respecto a esto es que hay también otros factores que se asocian a la ternura. Por ejemplo, el amor, que también es una emoción difícil de caracterizar, pero que sabemos que se sostiene sobre un tiempo más o menos prolongado. En cambio, la ternura es más del momento, es un momento específico que lógicamente también está modulada por factores como el apego, que también hay que considerar, y también cuestiones fisiológicas, como por ejemplo la hormona de la oxitocina. Y sin dudas es algo fundamental para entender y comprender las propias emociones y las emociones de los demás, así que está vinculado con todo lo que tiene que ver con cognición social. Así que un poquito eso fue todo lo que estuve viendo y estoy abierto a más preguntas. Genial, muchas gracias. Ángel viene con un poco de su perspectiva diferente, ¿no? Y justamente eso es lo que queremos ahora. Así que, Mari, te doy también el pase para que puedas continuar. Genial, gracias, Noel. Justo antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero leer también en los comentarios. Por ahí nos deja una pregunta Yosibet, ¿no? A ver, para los tres, dice, ¿ser tiernos está implícito en las personas o se desarrolla de acuerdo a las vivencias? ¿No? Creo que por ahí ya más o menos que hemos dado algunas ideas. De hecho, nuestro contexto, como veíamos en cada conversatorio, siempre está dictándonos ciertas formas a través de las cuales expresamos cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Y definitivamente por ahí, desde este lado, creo que sí hay una influencia, ¿no? No sé de repente qué piensan ustedes, chicos. ¿Es que nacemos tiernos? ¿Está implícito ya en cómo nos vamos desarrollando? ¿O es que tiene que ver de pronto, como decía Aaron al inicio, ¿no? Con ciertas vivencias particulares? Esto que decía Ángel, ¿no? De ver al bebé, o de pronto Aaron con la pareja, no lo sé. ¿Qué piensan? Yo estuve pensando acerca de esto, algo muy cortito, ¿no? Me pensé, cuando preparaba un poco la charla de hoy, en situaciones de ternura, y me acuerdo como una primera vivencia de
porque la ternura no es solo algo relacionado con la alegría, sino que puede haber ternura, emociones frente a alguna situación triste, pero que te pueden generar ternura. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona, o esto que hablábamos, una situación donde una persona está en vulnerabilidad. Y recuerdo que he visto, me acuerdo que he vivido situaciones de ver gente en la calle, viviendo en la calle, homeless, no sé cómo le dicen en Perú, pero recuerdo que cuando era chico me generaba muchísima emoción y tristeza, era como una sensación de ternura, de querer ayudar. Y en relación al tiempo, creo que lamentablemente muchas veces nos vamos acostumbrando a ese tipo de escenas y vamos generando una suerte de coraza, una suerte de aprendizaje, de experiencias sentimentales que bueno, que no son lo mismo. Entonces, retomo lo de mi hijo. Cuando estuve con mi hijo por primera vez, fue como una sensación que había perdido realmente. Entonces, creo que, para cerrar, a lo largo del tiempo vamos cambiando nuestras emociones y vamos redefiniéndonos. Tal cual, tal cual. ¿Kevin? Pues genial, qué buen aporte, Ángel. Quería comentar que pues, de hecho me gusta mucho este tipo de preguntas y pienso que tendría que ver si es que existe algo que sea implícito en el ser humano, ¿no? Porque la pregunta era, ¿ser tierno es implícito al ser humano? Y pues creo que ese debate como sociedad todavía no lo hemos saldado, ¿no? Porque pues puede ser que tengamos algo único y que dentro de eso único que cada uno de nosotros ya trae la característica de ser tierno, o puede que lo vayamos aprendiendo a través de nuestras vivencias. Sin embargo, pienso de que sea una u otra la opción más cercana a nuestra realidad. Lo que sí es único en las personas es la manera en cómo expresamos esa ternura, ¿no? Porque están las expresiones de ternura, pero ¿por qué no podría haber también una cosmovisión tierna del mundo, ¿no? O intenciones de ternura, intenciones de poder comunicar, que de hecho es algo que pues a mí me pasaba. Tenía una visión tierna de varias cosas, pero debido a que no sabía cómo comunicarlas, pues estaban ahí y nadie las veía. Pero pues bueno, considero que eso podría comentar sobre esa pregunta. Gracias, Kevin. ¿Aarón? Yo también opino, ¿no? Ya. Bueno, lo que yo opino es, todas las emociones son, o sea, las emociones son como, o sea, son finalidades y también son herramientas, o sea, están presentes en todos los seres humanos, ¿no? Pero las vivencias son las que permiten que salgan, ¿entiendes? Se van desbloqueando, se van aprendiendo conforme uno va creciendo, ¿no? No creo que exista persona en el mundo que no sea capaz de sentir ternura. Debe ser algo muy extraño. No sé, no lo puedo imaginar. Entonces, si bien es cierto que son las vivencias las que generan, son las que son posibilitadoras del desarrollo de las emociones, siento que las emociones son casi universales. Entonces, o sea, es así, ¿no? Más allá de la ternura, o sea, muchas otras también emociones, ¿no? Creo que eso es lo que pienso sobre eso. Genial, gracias, Aarón. Sí, justo por acá estoy viendo también otras preguntas. Hay muchas preguntas para ustedes, ¿no? Entonces, algo para ir agotando también esto que comentaban y coincidían, ¿no? De que de hecho hay ciertos aprendizajes que a lo largo de la vida vamos adquiriendo y que las emociones le van dando como ciertas tonalidades a esas vivencias, ¿no? Y esto que comentaba Kevin también, de hecho no se nos educa para ser tiernos. Por lo general hay estándares, mandatos que dictaminan pues que mujeres somos quienes estamos más relacionadas con la ternura, de pronto con este tema de la maternidad, ¿no? Hay ciertos estándares por ahí que ligan este tema
exclusivamente con las mujeres, ¿no? Y por ahí más o menos viene esta siguiente pregunta de Gabriela. Dice, ¿por qué cuando se habla de ternura generalmente se ha asociado a la debilidad en cuanto a hombres, ¿no? ¿De qué forma se debería abordar este tema a personas que tienen este pensamiento implícito, ¿no? Y se asocia mucho, de hecho, esta pregunta con lo siguiente que teníamos para ustedes, que tiene que ver con en qué momentos, con quiénes o de qué formas ustedes expresan esta ternura o la ternura en términos generales se hace presente en sus vidas, ¿no? Y ahí es como que una cuestión así también un poco de pronto más personal, ¿no? De cómo ustedes mismos siendo varones en un contexto que de pronto asocia la ternura con solo y únicamente las mujeres o solo y únicamente ciertas expresiones, ¿no? Porque para ustedes de pronto también hay ciertas otras ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la experiencia de ustedes viven esta ternura? Bueno, yo creo que, y también retomo algo de la pregunta anterior, si se nace, si se aprende. Yo creo que en líneas generales algo que nos hace humanos es el hecho de poder ser empáticos. Y también la ternura se relaciona con la empatía, con la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y eso es algo que, en cierto punto, si no funciona en nosotros, algo anda mal probablemente. Y pienso, por ejemplo, en algunos problemas a la hora de entender las emociones de los demás, como pueden pasar en algunos trastornos generalizados del desarrollo, como puede ser trastornos del espectro autista, o en el síndrome de Asperger, que ahora en la clasificación del DSM-5 ya no figura como un trastorno, pero sí a las personas con estas características les cuesta entender que por ahí una persona está haciendo una broma o que la otra persona está sufriendo. Las explicaciones son variadas, pero creo que ahí podemos pensar un poco sobre el tema. Y respecto a la otra cuestión que mencionabas, Maricielo, sobre género, creo que sí, que a veces la crianza clásica, sobre todo durante el siglo XX, había unos roles, unos estereotipos de género donde por ahí, como decía, creo que Aaron, la ternura en los hombres no estaba tan bien vista, o otra compañera lo había mencionado, pero creo que hoy se suele, digamos, estimular que los hombres expresen más las emociones, que llorar no es malo, que tener compasión no es malo, sino que es algo bueno, y esto que también veíamos en otros talleres, ¿no? Aceptar esas emociones y poder gestionarlas de la mejor manera. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Excelente. Pues vale, me gustaría comentar desde la experiencia, que es también lo que están preguntando. ¿Cómo es que, debido a que, pues, el redescubrimiento de la ternura es algo que personalmente me encuentro pasando, diría que hay distintos escenarios, ¿no? Yo en el pasado, por ejemplo, era el clásico hijo binario, ¿no? Viene la mamá y te pregunta, oye, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Ya comiste? Sí, no, y ya. Ese era como que mi día a día. Sin embargo, el redescubrimiento de todo este tipo de temas, conceptos, términos y maneras de expresarme también, pues se vive en querer cambiar todo ese sistema de comunicación. Lo cual no es sencillo porque te das cuenta de que la costumbre también ha influenciado en cómo te expresas. Pero pues nuevas experiencias, ya sea el enamoramiento, ya sea tener un hijito, ya sea iniciar una familia, pues creo que te ayuda y te empuja a poder ir adelante en este tipo de cosas. Y pues considero también de que la ternura es algo fundamental en el sentido en que somos humanos, ¿no? Y pues eso sería mi comentario. Gracias, Kevin. Aaron, ¿te gustaría compartir algo al respecto? La pregunta era ¿cómo se hace evidente la ternura? Ajá, exacto. ¿Cómo se hace evidente la ternura en tu vida o a nivel personal, siendo varón también? ¿Cómo es la vivencia, ¿no? de esa ternura?
Sí. Um, a mí, bueno, eh, yo tengo no sé si es un inconveniente, pero yo desde chiquito he sido muy de vivir en mi mente, o sea, en mi cabeza, ¿no? Y ha habido mucha información que no, o sea, que no he asimilado como los demás. Entonces, o sea, pero a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Kevin, honestamente, sobre su idea de redescubrir la ternura, porque creo que es algo, no sé si será general, o sea, no sé si será solo los hombres, ¿no? Porque solemos recibir mucho este bloqueo, no sé, bloqueo ternural del entorno, ¿no? Oye, oye, weón, ¿cómo vas a llorar? Oye, ¿cómo vas a, párate, y sigue, corre? O sea, es normal, o sea, recibimos esto, ¿no? Este bombardeo de aguantarte las cosas y no mostrarte vulnerable es lo normal, ¿no? Es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, pero y tienes razón, la verdad es que honestamente yo lo había olvidado. Paro tanto en mi mente, en mi mundo, viendo otras cosas que me he olvidado de que eso también me ha pasado y me ha pasado muchas veces, ¿no? Pero yo, o sea, siempre he sido muy terco, ¿no? O sea, es como que para mí, es como que y si lloro, o sea, yo me sentía más hombre, entre comillas, llorando, porque yo decía en mi mente, todos los hombres pueden no llorar, ¿no? Es lo común. A ver, yo me decía, llora entonces, y me permitía llorar, ¿no? Y es como que, o sea, cosas así, pero yo no las decía a nadie. Igualito que Kevin, yo también era, hasta los 20 años andar en mi mente, nada más, ¿no? Si alguien me preguntaba, era sí o no, bien o mal, y después seguía mi camino y en mi cabeza pensando y viendo estas cosas que los demás decían que yo no debía hacer y que yo decía igual lo voy a hacer, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo se expresa, cómo se hace evidente? Bueno, eh, eh, cuando veo a mi mamá, por ejemplo, cada vez que la veo, siento ternura. Eso es inevitable. Es como que, no sé si todos pasan por este proceso, pero primero yo me enojé con mi mamá porque hubo muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo y después me di cuenta de que nadie, o sea, de que no existe ningún ser humano que pueda hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Y es gracioso porque estoy seguro que si yo fuese mi padre o mi madre, no haría, o sea, haría las cosas que yo creo que me harían mejor y igual me causarían estragos. La vaina es que es imposible, ¿no? Toda crianza siempre genera esas cosas, esas emociones positivas y negativas, porque es la vida en sí, ¿no? La vida es un es un constante problema a resolver, ¿no? Entonces, después de pasar ese proceso y entender que mi mamá es un ser humano y que las cosas las hizo generalmente por el amor que me tenía y hasta donde sus capacidades le alcanzaban. Entonces, saber y entender lentamente que ella hace muchas o ha hecho cosas o esfuerzos que hasta el día de hoy yo no podría entender, ¿no? No sé si es porque no tengo hijos, pero es que es mucho. Entonces, cuando la veo, no puedo evitar sentir ternura porque yo recuerdo a mi madre fuerte, imponente, y ahora la veo más blanda, más suave, ¿no? Más cariñosa, más afectuosa. Y la veo y siento ternura, porque ¿qué más puedo sentir? O sea, ella es mi mamá, o sea, es la que agarraba la chancleta, ¿no? Y el día de hoy es la que viene y me da abrazos, ¿no? Y a veces me dan ganas de decir, mamá, por favor, agarra tu chancla y dame de nuevo. O sea, es como que tú eres este ser, ¿no? ¿Por qué a pesar de todo lo que has hecho vienes y me amas así? Vienes y me muestras ese cariño, ¿no? O sea, no puedo evitarlo. La persona con la que más vivencio esto es mi mamá. Y en especial porque, bueno, la veo cada vez mayor, ¿no? Y sé que en algún momento se me irá, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Hay muchas emociones eh, y muchos pensamientos que me hacen sentir así con ella y no quiero ponerme triste, así que la opción es sentir ternura, ¿no? Y bueno, y de ahí con mi pareja, ¿no? Cuando la veo esforzándose, cuando veo las cosas que hace. em, y bueno, de allí en mis amigos, cuando veo, ¿no? También cuando me dan el privilegio de ver sus situaciones vulnerables, en las que son vulnerables y se están esforzando por algo,
o como dijo Ángel también, aunque generalmente más me pasa en las películas, ¿no? Cuando situaciones, ¿no? De personas en las que uno dice, pucha, ¿cómo yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo, ¿no? Porque están mostrándome que necesitan ayuda, protección, que quizás yo sí puedo dar, ¿no? Y bueno, eso hasta donde me acuerdo, creo que es casi todas las vivencias sobre la ternura que tengo o he tenido. Genial, muchas gracias, Aaron. Justo me había quedado pensando, de hecho, en esta pregunta que hace Gabriela, ¿no? ¿De qué forma deberíamos abordar este tema en varones, ¿no? Que usualmente asocian que mostrarse tiernos es mostrarse débiles, ¿no? Por ejemplo, ustedes varones que tienen ciertas vivencias en esto de redescubrir la ternura, ¿qué les dirían? Se me ocurre ahora, ¿no? Como que a otros varones quizá, no sé si animándolos, pero desde su experiencia, en el sentido de que como ellos también, así como ustedes podrían de algún modo animarse a hacer esto de la ternura más visible en sus vivencias. No sé si me dejo entender. ¿Qué les dirían ustedes? En algo súper concreto, una frase, no sé, una palabra, usualmente entre ustedes, ¿qué se dirían? No, bueno, creo que es una temática de género interesante, ¿no? Por esto que veníamos hablando del tipo de crianza que muchas veces es difícil en el varón que en la mujer. Pero ¿qué le diría? Yo me lo digo a mí mismo, ¿no? Primero, tener compasión por los demás y autocompasión es bueno y lo indican los estudios. Puntajes más altos en compasión, por ejemplo, pensemos en la situación de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Es importante tener compasión por los demás porque está estudiado que a mayores niveles de empatía y de altruismo la pasamos mejor. Es un ida y vuelta, no solo que ayudamos a los demás, sino que en cierto punto nos ayudamos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, creo que hay un cambio en el mundo con respecto a las emociones, cómo las viven los varones, pero es importante emitir las emociones. Puede ser llorar o mostrar ternura. Y hay que tener cuidado también, porque hay otras emociones, digamos, o sentimientos, entre comillas, como pueden ser los celos, que también es difícil de entender los celos, pero están relacionados al amor, pero también con la violencia, lamentablemente. Pero en definitiva, es importante reconocer las emociones de uno mismo, saber cuándo hay ternura, cuándo hay compasión o cuándo puede haber otras emociones difíciles de capturar como pueden ser los celos. ¿Por qué es importante? Porque podemos anticipar una conducta a posteriori que puede traer algún tipo de problema. Gracias, Ángel. Kevin, en tu caso, ¿qué les dirías a tus compañeros? Pues trataría de recordarles de que todo ser humano es vulnerable. Y creo que de toda la conversación que estamos teniendo, que está bastante buena, un punto en común que tenemos hacia la ternura es la vulnerabilidad, ¿no? Y son nuestras vulnerabilidades en las cuales hay oportunidades de expresar ternura o también de percibirla. Entonces, recordar eso a todo varón que haya recibido un discurso así, como el que muchos de nosotros le hemos recibido, de que, oye, no llores, no expreses estas cosas porque te hace débil. Y pues una vez que seas consciente de que también eres vulnerable como ser humano, o sea, no importa cuánto vayas al gimnasio, igual vas a ser vulnerable, pues sé honesto contigo mismo y aprende a ser empático. Creo que esos serían retos más bien que los varones de este tiempo deberíamos de afrontar. Diría eso. Gracias, Kevin. Aaron, en tu caso. Ya. Escuchándolos hablar y recordando algunas cosas, me han surgido dos ideas acerca de la ternura y honestamente tengo la respuesta de la pregunta, pero como siempre me olvidé la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué les dirías a otros varones que también, así como ustedes, han estado muy expuestos a este discurso dominante, ¿no? De que los varones se muestran como
fuertes. Exacto. ¿Qué les dirías para que puedan experimentar también o expresar más Claro. esto? Ya, mira, estaba pensando justo sobre esto que había dicho Ángel del esta emoción de compasión, la compasión. Entonces me pregunté, ¿cuál es lo que diferencia a la compasión de la ternura? ¿No? Y me acabo de dar cuenta, o siento que es que cuando, o sea, tú sientes ternura más cuando alguien se está mostrando vulnerable, pero está haciendo el esfuerzo. O sea, está haciendo el esfuerzo, ¿no? Cuando tú ves a alguien que está mal y lo ves tirado y que ya no puede más y está ahí como que en el piso, sientes pena, sientes lástima, no hay compasión. Pero la ternura se siente, creo, cuando esta entidad, este ente, este ser, porque incluso sucede con animales o con otros estos, ¿no? Está haciendo el esfuerzo de querer hacer algo, pero eres capaz de ver a través de este esfuerzo con mucha facilidad que es realmente vulnerable, ¿no? Como decía, ¿no? Como un bebé intentando girarse, ¿no? Te causa ternura, pero el bebé se está esforzando para girar, o sea, él está haciendo un esfuerzo. ¿Por qué no te da pena? Porque el bebé no está llorando, el bebé se está esforzando. Te da ternura porque sabes que le está costando y está muy fácil verlo. Entonces, creo que es un tema más como bueno, en el caso de la pregunta, ¿no? De qué decirle a las personas de mi género, siento que es más un tema como, ¿cómo decirlo? De encubrimiento, como decía Kevin, de coraza, de marketing, yo qué sé, que es como que, hey, yo sé que te estás esforzando, pero no te veas tan como que, o sea, que no sea tan fácil percibir que te está costando, ¿entiendes? O sea, creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Y por otro lado, en base a mi experiencia, yo he tenido la suerte de pasar mucho tiempo con personas de la generación que me sigue, o sea, de 10 años menores que yo, etcétera, y convivir. Y puedo yo decir que si bien en su generación está presente todavía la idea de que el hombre, hay muchas actitudes que no puede tener, que están muy relacionadas con la ternura, ¿no? Que todavía se pueden confundir con homosexualidad y cosas que todavía siguen siendo tabús por acá, sean medio tabús, ¿no? Hay muchas conductas y actitudes que ya son permitidas. O sea, el abrazo entre hombres, el molestarse, ¿no? Es como que para ellos es muy común decir, amigo, como decir, qué guapo eres. O sea, ¿por qué? Porque ves a la persona, ves que se está esforzando en verse mejor y ahora ya no solamente las mujeres pueden decir, oye, estás guapo, ¿no? Es como que entre hombres, ¿no? Oye, te quiero, no sé, déjame darte un abrazo o cosas así, o siempre están intentando romper las barreras. Es como que hasta dónde podemos llegar sin que se sienta que esto simboliza que somos homosexuales o algo por el estilo, ¿no? O sea, y por esta frase también del no homo, no sé si ustedes la han escuchado, que es como que, dame un abrazo no homo, ¿no? ¿Y qué significa? Que te puedo dar el abrazo con todas mis fuerzas, o sea, dando mucho, mucho afecto, más de lo que normalmente se permitía, entre comillas, pero dicen el no homo para como que romper esa barrera, pero sin caer en lo que se tiene que evitar, entre comillas, que bueno, todavía hay bastante que avanzar, pero siento que las generaciones, mientras más jóvenes, más esfuerzos se están haciendo, que quizás no son tan visibles para nosotros, pero que ahí están, ¿no? Entonces, yo honestamente, a mí me encanta, porque es algo que yo siempre he querido, poder abrazar a mis amigos, ¿no? Y que nadie diga nada, porque cuando lo hacía me molestaban, a mí me daba un poco igual, ¿no? Pero ahora más personas lo hacen y me siento un poco más, no sé, siento que me entiendo más en esos aspectos con personas menores, ¿no? Todavía mis amigos, los antiguos que tienen 30 y tantos, todavía con ellos es complicado, ¿no? Todavía está muy metido, no sabría cómo hablar con ellos, me resulta un poco difícil, pero podría decirles, no sé, miren a los jóvenes lo que hacen, ya dejen de ser tan sonsos, ¿no? Si quieren expresar algo, exprésenlo, pues, ¿no? Eso sería, creo. Genial, gracias chicos. Ani también tiene muchas preguntas, de hecho, para ustedes. La vamos a escuchar. Sí, continuando con lo que dicen los comentarios, ¿no? Porque ahí en los comentarios estás reventando de preguntas. Entonces, voy a leer justo con lo que Aarón está diciendo y después pasamos a la siguiente, ¿no? Dice, la ternura para los tres.
La ternura en las generaciones actuales, en comparación de las antiguas, ¿ha disminuido o ha aumentado para ustedes? No, creo que ha aumentado, que viene aumentando. Comparto lo que dice Aarón, acá en Argentina yo no tengo tanto contacto con generaciones de adolescentes, pero lo que veo es que muestran más su ternura y hay mayor aceptación a la diversidad de género, por ejemplo, o a la elección del compañero o compañera sexual, eso se está viendo. Eh, y también otra cuestión que me parece interesante, que hay movimientos también de poder ponerse en el lugar de los demás, pero también con, creo, no me acuerdo qué compañero lo había dicho, pero esto de tener empatía por los animales también. Veo que van creciendo muchísimo, ¿no? Esos movimientos veganos, movimientos ecologistas, que me parece que también tiene mucho que ver con entender la vulnerabilidad del otro, de la sociabilidad, de, digo, la vulnerabilidad de la sociedad en general, no solamente entre humanos, sino también entendernos a nosotros como especie y entender a los demás como otras especies y que tenemos que coexistir, en definitiva. Eso lo veo, a mí me cuesta seguir todo eso, pero en líneas generales me parece que es positivo y que se mejora el mundo. Fundamentalmente eso. Gracias. Wow. Kevin, ¿tú qué puedes decirnos sobre esto? Pues concuerdo con Ángel en que actualmente hay más expresiones de ternura en nuestra sociedad actual. Sin embargo, creo que también tenemos mayor superficialidad en esta sociedad comparando con pues, anteriores. Podría ser discutible, pero creo que hay varias expresiones ahora que simplemente las hacen, las dan, y en realidad como que no lo consideran, ¿no? En el sentido en que para muchas personas les es súper sencillo decir, oye, te quiero un montón, pero en realidad ese te quiero no tiene tanta importancia para ellos, ¿no? Se está como que poco a poco perdiendo esa trascendencia, esa esencia súper importante de todas esas expresiones. Así que tenemos más expresiones, sí, pero creo que sería interesante abordar el tema de superficialidad en este punto. Del valor, ¿no? Del tema del que el valor que le estamos dando a las palabras. Quiero leer acá el comentario de Beca que dice, la sonrisa inocente de un niño espontánea, el ver a un animal, cuidar a sus crías me invita a sentir ternura. El visitar a un enfermo, que me cuente un amigo que su pérdida, que perdió a su padre. Sacan los jóvenes su ternura por la lucha por los animales cuando adoptan, por ejemplo. Eh, Aaroncito, ¿podrías tú seguir? De acuerdo a la pregunta, te la vuelvo a hacer. ¿Tú crees de que esta generación, a comparación de las anteriores, demuestran más o demuestran menos lo que es esto de la ternura? Bueno, ya lo había dicho hace un momento, ¿no? Que justo eso es lo que me parece. Pero me gustaría complementar un poco la idea de Kevin, que se me hace muy apropiada, ¿no? Y es como todo en la vida, cada vez que se resuelve un problema, el problema, o sea, por intentar resolver el problema, siempre van a haber nuevos retos, ¿no? Y nuevos temas. Es inevitable, ¿no? El, claro, si es que para nosotros expresar afecto, los hombres, ¿no? Era algo que se nos reprimía, entonces obviamente el expresarlo tenía un impacto intenso, ¿no? Ahora decirlo más. O sea, se podría decir que va a haber una recalibración de los términos, por así decir, o sea, lo que decimos y vamos a tener que ir viendo qué tanto significa para las otras personas, ¿no? Pero esto se resuelve con el diálogo. Otro tema que saliendo un poquito de la pregunta, pero me parece muy interesante, es el hecho de que la ternura, yo creo que ya forma parte también del, o sea, ya está siendo utilizada desde el punto de vista comercial. O sea, a través de la ternura se puede monetizar, ¿no? A través del, o sea, ¿cómo se llaman? Los YouTubers, los streamers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
no podemos quedarnos atrás en aprender y conocer más de este tema y que se visibilice, porque el tema de la ternura es que la vulnerabilidad debe ser real, ¿no? O sea, debe existir, ¿no? No fingida. Es inevitable, obviamente, la gente siempre finge, ¿no? La idea no es que la gente no haga algo que nosotros no sabemos. La idea es que todos nos comencemos a culturizar para que la gente que aprovecha de esto, entonces, no tenga tanto poder, por así decir, ¿no? O sea, esa es la idea que se me ocurre después de que Kevin comentó algunos problemas que pueden surgir del hecho de que la ternura sea más visible y y que suceda más, ¿no? Todos los días. Gracias, Aaron. Y ya la última pregunta para ir cerrando, el tiempo nos gana. Ha estado muy interesante. La última pregunta para los tres. ¿El porcentaje de ternura se relaciona con la perspectiva de ser una persona introvertida o extrovertida? Y si es así, ¿con cuál de esos dos se identifica? Bueno, es una pregunta muy personal, me parece, pero yo creo, hay distintos niveles de amor, hay distintos niveles de extroversión, distintos niveles de ternura. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy extrovertido, no sé, a la hora de dar clases, pero después, a la hora de conquistar una pareja, por ahí soy más introvertido, más tímido. Entonces, creo que es un continuo, pero en distintas áreas, ¿no? Pero en líneas generales, la extroversión está bien vista porque se correlaciona con habilidades sociales y como estuvimos viendo en esta charla, somos seres humanos y cuando tenemos habilidades sociales probablemente nos vayan bien en distintos ámbitos, como por ejemplo el ámbito laboral. Así que, yendo a la pregunta personal, yo me considero extrovertido. A veces no tan tierno, pero extrovertido al fin. Gracias, Ángel. ¿Tú, Kevin? ¿Qué pregunta más interesante? Pues, bueno, no sé si hay una relación en cuanto a porcentaje, como lo preguntaba, entre si ser introvertido o extrovertido te hace más o menos tierno. Pero pues hablando desde el lado de los introvertidos, porque personalmente me considero introvertido. De hecho, además de nerd, soy introvertido, tengo un paquete completo. Eh, pues hay muchas personas introvertidas que he podido conocer, las cuales tienen una visión del mundo súper tierna, en realidad. Al punto de que simplemente el dar un abrazo o el darte la mano es algo que les causa como que mucha vergüenza o tienen como que mucho recelo, porque para ellos importa muchísimo. Así que yo diría de que ya seas extrovertido o introvertido, hay personas tiernas que puedes encontrar en ambos círculos, ¿no? No sé qué relación porcentaje haya, pero de que hay tiernos en los dos lados, sí hay. Gracias, Kevin. Y Aaron. Eh, eh, Me parece que, bueno, la forma en la que yo veo esto de ser introvertido o extrovertido es, hay una teoría que se llama la teoría de las diadas y las triadas. Y según tengo entendido, son diferentes, o sea, es un conjunto de habilidades que uno tiene que le facilitan la socialización con otras personas, ¿no? El tema de las diadas es un tema más, siento, introvertido. ¿Qué significa? Que me resulta a mí más fácil entablar una conversación, un diálogo con una persona, como una conversación privada, ¿no? Que suele ser más desarrollada, estas habilidades de diadas suelen ser más desarrolladas por introvertidos porque les cuesta tener diálogos abiertos con muchas personas en simultáneo, pero el uno a uno les suele resultar muy sencillo, ¿no? Y por otro lado está la de las triadas, ¿no? Que es la habilidad que uno tiene para dialogar con muchos, ¿no? Entonces, igual que dijo Ángel, también tiene mucho que ver con los diferentes contextos, ¿no? Porque también depende mucho de tus habilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una gran
capacidad de análisis y mi trabajo depende de ella, obviamente es muy probable que sea muy famoso en mi trabajo y me resulte fácil dialogar con todos. Pero si de repente esa habilidad es, o sea, fuera de esa, no tengo muchas otras habilidades, otros temas de conversación, bla, 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 no me resulte fácil generar una conversación de la nada, por ejemplo. Entonces, cuando entre en otro contexto con muchas personas, pues me voy a sentir muy incómodo, va a ser un poco difícil. Yo creo personalmente que la ternura, bien vista desde un punto de vista de habilidad, o sea, de la habilidad de generar ternura, me parece una herramienta más de las personas eh, introvertidas, o sea, de las que, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú eres introvertido, me parece que buscas cualquier forma de generar una conversación sin tener que iniciar la conversación. Entonces, al tú utilizar la ternura, las otras personas son las que inician por ti el decir, oye, mira esto, oye, qué tierno o algo. Se bajan un poco y te resulta más fácil desarrollar un diálogo porque sabes que te están dando una especie de permiso, ¿no? Ahora, estoy hablando de esto como una herramienta, o sea, utilizar las actitudes que tú tienes que sabes que pueden generar ternura, pero ternura en sí puede generar cualquiera, claro, cualquiera se puede mostrar vulnerable, ¿no? Y puede al fin y al cabo otra persona sentir ternura por esta persona, ¿no? Entonces, o sea, visto, o sea, siento que es así, así es como lo percibo. Gracias. Bien, gracias chicos. Bueno, de hecho nos quedamos con mucho de su experiencia. Justo la intención de crear un espacio en donde sean los varones quienes hablen acerca de este tema, responde un poco a nuestra necesidad, digamos, a nuestra invitación de este lado de intentar un poco sacar esto que se da usualmente en el entorno privado, ¿no? En esto de, no sé, de lo íntimo, ¿no? A la esfera más pública, porque como por ahí compartían hace un momento, de hecho, cuando nosotros mantenemos este tipo de formas de relacionarnos únicamente en lo íntimo, a veces nos olvidamos, como decían al comienzo, de que la ternura está bastante asociada con el cuidado mutuo, ¿no? Con el cuidado, con la necesidad de pronto de proteger a otras personas, con la sensación de que podemos apreciar a otras personas independientemente de su forma de pensar, independientemente de sus puntos de vista tan distintos que tenemos. Entonces, pensamos por ahí que ese podría ser un buen camino, ¿no? De empezar a hacer visible estas otras formas de vivir la ternura, y con eso, pues, hablarlo, hacerlo más visible, que se genere de pronto también una especie de efecto multiplicador, en el sentido de que hoy quizá ustedes hablen sobre esto en este entorno, pero que luego salgan de acá y dentro de sus círculos, dentro de sus mundos y sus relaciones, como que tengamos eso en mente, ¿no? Que a veces, como por ahí compartían también, se nos olvida muchas veces el cómo podemos relacionarnos justamente desde ese cuidado por el otro, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación y no sé, de repente si quieran dar sus palabras finales para todas las personas que por ahí nos han estado comentando. He visto un par de comentarios, los voy a leer súper rapidito para que lo sepan también. Por ejemplo, José nos dice, cuando se finge la ternura se puede ver por medio de una excesiva condescendencia. Por ahí Beca, respondiendo a ello, dice, se puede fingir la ternura en las redes a nivel muy físico, a nivel físico es muy complicado, porque ahí también nos comunicamos con el cuerpo, la mirada, la voz, etcétera, ¿no? Por ahí lo que comentaban acerca de las dimensiones de la ternura, ¿no? Josibet dice, gracias por la charla, qué buen conversatorio, sigan vinculando a través de Vinculando. Genial, de hecho que sí, vamos a generar muchos más vínculos y como les decíamos, que estos vínculos también puedan trascender en los vínculos de cada uno de ustedes desde sus diferentes ámbitos. Así que bueno, les doy el pase para que puedan también despedirse y, no sé, dejarnos su mensaje final. Bueno, simplemente creo que como cierre, algo que nos tenemos que llevar es que expresar la ternura en cierto punto es expresar nuestro
el ser humano, expresa nuestra humanidad fundamentalmente, porque esta capacidad que tenemos de empatizar, de ponernos en el lugar del otro y de comprender a una persona o a un ser que tiene algún tipo de problema, es algo bastante específicamente humano. Así que creo que cuando intentamos hacernos una coraza emocional, por algún lado siempre eso estalla, no es bueno. Así que insisto con la importancia de que haya una educación temprana acerca del amor, de las emociones, poder reconocerlas y que en este caso hablamos mucho de la masculinidad. En la masculinidad también tenemos esto y que es una herramienta importante. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación y también saludo a los otros expositores. Qué gusto estar aquí. Y pues sobre el tema, lo único que podría añadir es, está bien ser vulnerables es lo que nos hace humanos, y es también expresar y relacionarnos en nuestras vulnerabilidades. Necesitamos una sociedad más humana, y eso hace que necesitemos una sociedad más tierna. Y pues sobre el conversatorio estoy muy contento de estar aquí, gracias por invitarme, y pues saludo a todos de Vinculando, a los expositores y también a quienes estén viéndonos ahí por redes. Espero no los hayamos aburrido. Em, bueno, yo la verdad me siento muy agradecido, primero porque me consideraron para estar aquí, ¿no? Yo dije, wow. Y en segundo lugar, porque he aprendido mucho de este diálogo, o sea, he aprendido bastante. No, honestamente no imaginé o sea, cuando me hablaron sobre la ternura, yo creí que era una emoción curiosa, interesante y que está presente en nuestras vidas, que es bastante útil, pero nunca que fuese tan importante, justo por lo que acaba de mencionar Ángel y también Kevin, ¿no? Porque lo que más nos hace falta, y creo que la razón por la que es importante vincularnos y todo esto, es porque tenemos que aprender a dejar de trabajar tanto individualmente y a trabajar más colectivamente, ¿no? Para desarrollarnos como comunidad, como país, etcétera. Lo que nos hace falta es el diálogo. Y tiene mucha razón. ¿Por qué no dialogamos muchas veces? Es porque no queremos mostrarnos nuestras vulnerabilidades, ¿no? Construir algo significa decirle al otro, hasta acá llegan mis límites, a ver si con tu ayuda podemos llegar más lejos. Entonces, la ternura, tan ligada que está con esta vulnerabilidad, que como había dicho hace un momento, es el mostrarte vulnerable al intentar alcanzar algo, es fundamental. O sea, realmente tenemos que ser capaces de poder mostrarnos tiernos, entre comillas, para poder dialogar mejor y así llegar más lejos. Creo que realmente es, o sea, si es que lo que acabo de teorizar o sea, es adecuado, creo entonces que tenemos mucho trabajo que hacer con respecto a este fenómeno, ¿no? De la ternura, porque realmente los hombres, creo yo, estamos bien retrasados en ese aspecto.